Buenas tardes, bienvenidos a la 9ª Semana Académica, Política, Comunicación y Relaciones Internacionales en la Nueva Realidad 2019. Permítanme presentarles al maestro en Comunicación Edmundo Sapin Chacón, que cuenta como coordinador de manufactura, subdirector académico de Educación Media Superior a cargo de los estados de Chihuahua, Coahuila, Durango, Zacatecas, Sonora y Baja California. Responsable del Departamento de Recursos Humanos en el Instituto Chihuahuense para la Transparencia y Acceso a la Información Pública. Docente de nivel licenciatura en la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales. Docente en el área de posgrado. Jefe de Contraloría Social, Sindicatura del municipio de Chihuahua. Su educación fue egresado del Instituto Tecnológico de Chihuahua por Ingeniería Industrial de Manufactura, posgrado de la Universidad Autónoma de Chihuahua, maestría en Comunicación, especialidad en el Seminario de Cómo Hacer Negocios en México, especialidad del Seminario en Filosofía de la Educación, especialidad en diversos temas de ingeniería industrial, tales como calidad total, Kanban, Kaizen, manufactura esbelta 5S, primeras entradas, primeras salidas, logística, entre otros. Especialidad en acceso a la información pública y protección de datos personales. Démosle un fuerte aplauso al profesor. Antes voy a poner en su consideración, si gustan así con micrófono o así a viva voz. No estoy muy acostumbrado al micrófono, por eso bien, vamos a entrar a un tema que se llama los 100 días de gobierno de Manuel López Obrador. Hoy por hoy, un tema que debe ser visto como algo normal, algo natural, que es el estudiar y analizar las primeras acciones de gobierno, se ha vuelto una situación de confrontación entre los diversos grupos políticos e ideológicos del país. Si hablas en contra, eres de derecha, eres traidor. Si hablas bien, eres de izquierda, eres liberal, eres de los buenos. Se ha vuelto esto una situación de confrontación, una situación en que los mexicanos se nos ha complicado mucho el poder establecer una línea de análisis dura para el gobierno federal, cosa que se hizo con Peña Nieto, con Calderón, con Fox, con Salinas, con Zedillo, bueno, hasta Salinas. Antes de ellos, si decías algo en contra del gobierno, pues te arrestaban o te desaparecían, se acabó. A partir de Zedillo ya es más abierta el análisis y las quejas que se pudieran tener de gobierno federal, y se volvió esto pues un ejercicio que es muy saludable, el hablar de un gobierno no bien o mal, sino simplemente de las acciones, y basadas en esas acciones poder tomar ahora sí el análisis y poder definir si algo está bien o algo está mal. Conforme fueron pasando los años, se empezó a dar un informe de los primeros 100 días, que únicamente ese informe sirve o ha servido para poder capitalizar los apoyos que pudiste haber dado en esos 100 días. Debemos de estar conscientes que en el análisis de los 100 días obviamente no puedes decidir si un gobierno hizo un buen trabajo o hizo un mal trabajo, ¿estamos de acuerdo? Pero debes analizar los primeros meses para saber qué es lo que sigue. Entonces, esta situación de informar a la gente para poder mantener un capital político se volvió rutina, de tal manera que gobernante, y llámese presidente de la República, gobernador o presidente municipal, han hecho de los primeros 100 días un primer informe de gobierno sin ser un primer informe de gobierno. ¿Sí me explico? Porque de esa manera ellos pueden, repito, mantenerse en la buena visión de la gente. Recordemos que cuando un gobernante gana, obviamente la mayoría de la gente votó por él, por lo que están contentos que haya ganado. Pero yo necesito mantener contenta a la gente.
Porque es muy diferente el estar en contra del gobernante hablando mal de él, que el subirte a la tribuna y empezar a trabajar lo que tanto te quejabas. Entonces la idea de esta conferencia no es hablar mal o bien de López Obrador, que me cae mal. No es hablar bien o mal de López Obrador, es simplemente determinar qué ha hecho y eso qué le puede beneficiar o perjudicar al país. No se le puede aplaudir a un gobernante por hacer bien su chamba. ¿Sí me explico? Es como si tú pidieras regalos por cada 10 que te saques en las materias. Es como pedirle al maestro un punto extra porque asististe a todas tus clases. Si cumpliste con tu obligación, no puedes recibir un premio por lo que estás obligado a hacer. ¿Sí me explico? Si un gobernante hace bien las cosas, puedes felicitarlo, pero no puedes decir que esta persona es lo mejor que le ha pasado al país. Es simplemente alguien que está cumpliendo su trabajo. Cuando tú haces cambios excelentes o de trascendencia, entonces sí puedes felicitar abiertamente a un gobernante porque está dando más de lo que le corresponde dar. ¿Sí me explico? El gobernante está bien remunerado, por eso no debe ser tan felicitado. ¿Sí me explico? No sé si estuvieron ustedes ahorita enterados en redes. El payaso Broso, síganlo, sus análisis son muy groseros, pero muy buenos. Aunque a veces no nos guste lo que diga, pero son muy buenos. Habló mal de López Obrador y todas las redes cayeron sobre él. Y algo que dijo es: si corrompes la queja de los medios y de los ciudadanos, lo único que vas a hacer es quitar la libertad de expresión, porque la gente va a seguir quejándose, pero ahora no abiertamente, sino va a tener que ser tras bambalinas. ¿Por qué 100 días? Entonces veíamos ahorita, porque esto delimita la ruta que va a recorrer el gobierno. Todo lo que haga en los primeros 100 días es como se va a comportar el gobierno durante los próximos 6 años. Todo lo que haga en ese momento. Ahora, ojo, no nada más me refiero a que las iniciativas de ley se aprueben, sino simplemente todas las iniciativas de ley que se quieran hacer son el camino que va a seguir el gobierno. De ahí para adelante nada puede ser diferente. Si tú empiezas a salir con una persona, lo que haga en los primeros meses es cómo se va a comportar toda la vida, toda la vida. No es, bueno, ahorita sí, pero después se le quita. No, es lo mismo gobierno. Y lo más importante, marca las bases de dónde se van a establecer esas rutas de acción. Yo, gobernante, tengo que establecer las iniciativas de ley necesarias en donde puedan acoplarse todas las rutas que voy a tomar para poder alcanzar el fin, que es el beneficio de los mexicanos, sin trastocar el beneficio de los mexicanos, cosa que regularmente los gobernantes es lo que hacen. Vamos a ahorrar dinero, pero quitando los apoyos a los empresarios. Vamos a ayudar a México quitando todos los apoyos para los emprendedores. Todos aquellos emprendedores que quieran empezar a poner su negocio, se les va a quitar cualquier tipo de apoyo. Y es algo que corrompe la misma naturaleza del gobierno, que es hacer productiva a la nación. Entonces regularmente siempre confrontan el ayudar a la gente desayudando a la gente. No existe ese concepto, pero es para que entendamos el choque de ideas. López Obrador hizo unos compromisos que incluso ustedes pueden saber que son compromisos muy inciertos. Hoy la conferencia de hoy únicamente va a ser para analizar los sistemas económicos y financieros y los cambios que se han hecho para tal efecto, no todo lo demás.
Los compromisos creados por López Obrador al inicio de su gobierno fueron enfocados a crear un grado de felicidad en los ciudadanos. Becas, apoyos a grupos vulnerables, escuelas gratuitas, apoyos al campo en general, créditos a la palabra, austeridad, etc. Hizo 100 compromisos ante la sociedad, pero ninguno de los compromisos que hizo fueron compromisos para darle estabilidad económica al país y sustentabilidad financiera al país. Ninguno. Todos fueron para, mal dicho el concepto, ensalivarnos la oreja, diciéndonos que todos van a tener dinero en sus bolsillos, trabajes o no trabajes. Pero ninguno de nosotros conocemos en realidad cuáles compromisos o aportaciones va a hacer gobierno federal para darnos una estabilidad económica. Clave esa situación, porque para finales de este año o el próximo año se espera una crisis bastante fuerte en el mundo, y si no estamos blindados, lo que va a pasar es que nos vamos a ir con la corriente. En el 2008, si recordamos, el mundo sufrió una de las mayores crisis que ha tenido, la crisis de la burbuja inmobiliaria de los Estados Unidos. Y yo les pregunto, ustedes ya se deben de acordar, en el 2009 y 2010, que Argentina, España, Italia, Grecia, Portugal, Francia estaban en quiebra, se perdieron los ahorros de la gente, se perdieron las pensiones de los ancianos. ¿Qué le estaba ocurriendo a México en esa época? ¿Cómo era la vida del mexicano en el 2009-2010? Normal, ¿no? ¿O ustedes vieron una catástrofe económica en México? Ustedes sintieron, es más, sus papás se quejaron de una catástrofe financiera en México. No nos pasó prácticamente nada de lo que le pasó a aquellos países, pero porque estábamos blindados. Teníamos un blindaje económico y financiero suficiente que logró mantener la vida y la estabilidad económica de los mexicanos. ¿Estamos de acuerdo? Sí hubo altibajos, pero no algo tan grave que nos hiciera empezar a dudar del futuro. Pero las bases de la crisis del 2009-2010 se empezaron a fundamentar en el 2006, cuando entra Felipe Calderón. Si Felipe Calderón los primeros meses no hubiera blindado al país, México hubiera estado en una crisis impresionante. Entonces, nada de los compromisos o ningún compromiso que genera López Obrador hasta ahora han sido en el aspecto económico y financiero. Pero eso no significa que no haya empezado ya a trabajar todos los aspectos económicos y financieros en beneficio de México. Ustedes me dirán al final de la conferencia si estas acciones que ya están aprobadas, no todas, las que puse aquí ya están aprobadas, ustedes me dirán si es en beneficio de México o no. De inicio, lo primero que tienes que blindar cuando eres un presidente de la República es el ahorro, las pensiones y la seguridad médica de todos aquellos que están trabajando o ya dejaron de trabajar por la edad. Tienes que protegerlo. Una de las cosas que nos protegió del 2009 fue que los fondos de pensiones, ahora llamados Afores, para los que estamos bien chavitos, las Afores no se podían invertir en capital o acciones especulativas. Cosa diferente a Estados Unidos, España, Grecia, Italia y Portugal, en donde los fondos de pensiones sí podían invertir en fondos especulativos. ¿Qué significa especulativos? Que te dan mucho rendimiento, pero de un día para otro puedes perder absolutamente todo y te quedas en cero. Se llaman inversiones de alto riesgo. Para las Afores, hasta el día de hoy, estaban prohibidas las inversiones de alto riesgo. Ahora con López Obrador se aprobó el uso de las Afores para inversiones especulativas sin detrimento, es decir, sin daño alguno
para la operadora de Afore. Los que están trabajando aquí, una parte, no es bueno, de su sueldo, se va directamente a la Afore, ¿cierto o no? Ese dinero que está ahí es de ustedes. La operadora de Afore se supone que te lo guarda y te va a dar pequeños rendimientos conforme a la inflación, para cuando tú te pensiones tengas el mismo estilo de vida que el que tienes hoy por hoy. ¿Sí me explico? Obviamente, si tienes un sueldo bajo, cuando te pensiones tú vas a vivir con un sueldo bajo, pero vas a vivir. Tienes sueldo alto, te retiras con sueldo alto, porque te cuidan que el rendimiento sea conforme a la inflación, para que tu vida sea la misma ahorita que cuando te pensiones. Pero ya no, ya puedes invertir teniendo obviamente rendimientos altísimos, pero que de un día para otro, en una crisis mundial que se supone que ya debe de tocar para 2019, 2020, dicho por la Reserva Federal, dicho por el Banco de México, dicho por el Citigroup, que ya toca la crisis para el 2020. Si sus afores fueron invertidas en alto riesgo y ese bono de alto riesgo se perdió, vas a tener 0 pesos en tu fondo de pensiones. Imagínense lo grave de esta situación. Ustedes están empezando, pero los que ya tenemos tiempo cotizando en el Afore, si tenemos 80,000 pesos, 100,000, 1,000,000, ese millón se puede convertir en 0. Nada puede quedar, sin que el Afore sea castigada de ninguna manera por haber perdido tus ahorros, tu fondo de pensión. Ella únicamente dice: ya perdí, bueno, como somos amigos, ya no te voy a cobrar ninguna comisión. Claro, ya no tengo nada, ¿no? Que hay ciertas situaciones que limitan cuánto de tu capital en porcentaje puedes invertir en el alto riesgo, es cierto, pero aún así parte de tu capital puede ser invertido en alto riesgo. Si ustedes le cuidan el dinero a un vecino y el vecino te dice: tú inviértelo y si lo pierdes pues ni modo, ¿ustedes qué van a hacer? ¿Invertirían de manera conservadora, segura, pero con rendimientos pequeños, o agresivo con rendimientos altos? Si pierdes todo, el vecino no te va a hacer nada. ¿Ustedes qué harían? Rendimientos altos, no es mi lana. Si la pierdo no me pasa nada. ¿Para qué diantres voy a invertir con poco rendimiento? Mejor acá. ¿Sí me explico? Esa situación es la que acaba de aprobar el Congreso y el Senado para que las Afores empiecen a operar de esa manera. Segunda situación, cosa que nadie platica de esto: reducir la cantidad de efectivo en circulación. El gobierno de López Obrador está buscando reducir la cantidad de efectivo que maneje la ciudadanía. ¿Cuál creen que sea la meta última de que no exista circulante? Muchos contestan: pues que sea más fácil las transacciones, que no batalles. ¿Qué pasa si hoy por hoy alguien te hackea tu cuenta de débito, de nómina? Te roban el dinero, ¿no? ¿Y qué hace el banco? Te lo regresa, ¿no? Aquí lo preocupante no es que te regresen el dinero, sino de dónde está saliendo ese dinero que el banco te regresó. ¿Lo creó? ¿Lo desapareció? ¿Qué hizo para poder tener ese dinero? Hoy por hoy, no sé si han escuchado el FOBAPROA. El FOBAPROA, que se creó para mantener o sostenernos de la crisis del 95, un pequeño fondo que está en el Instituto Nacional de Protección al Ahorro, es para pagar eso. El banco le dice al IPAP: oye, a esta persona le robaron el dinero,
mándame el dinero. Y el IPAP le manda el dinero al banco para que el banco te lo regrese. Es decir, no es dinero del banco. El banco no te está regresando tu dinero. Te lo está regresando el gobierno a través del banco. Pero ese dinero ya se está acabando del IPAP. Nada, para que nos demos una idea, en el 95 se pidió tanto dinero prestado que si hubiéramos dividido esa deuda entre todos y cada uno de los mexicanos vivos en el 95, desde el recién nacido hasta el más anciano, nos hubieran tocado 115 millones de pesos, 1.5 millones de pesos a cada mexicano. De ese tamaño fue la deuda del 95. 1.5 millones de pesos a cada mexicano si se hubiera repartido ese dinero. Y ahorita todavía está cayendo ese dinero. Ya se va a acabar, ya no va a caer. Hay que eliminar el efectivo en circulación para crear más dinero de manera digital y no se contabilice en el circulante, que es lo que te puede afectar en tu sistema económico. No se me explique. A ver, cuando un país tiene determinada cantidad de circulante, significa que su inflación está en un punto. Si aumenta la cantidad de circulante, automáticamente el proceso inflacionario sube conforme vayas imprimiendo más dinero. ¿Sí me explico? Pero limitas la cantidad de efectivo porque tienes que pedirle permiso al banco, el Banco de México le tiene que pedir permiso a la Casa de Moneda para poder imprimir billete. E imprimir cada billete cuesta dinero. Para imprimir dinero tienes que gastar dinero. No tiene sentido, pero así es. Gastas dinero, creas dinero, pero ya no hay tanto dinero en circulante porque tuviste que gastar dinero para poder imprimir dinero. ¿Sí me explico? Cuando el dinero sea digital, el pseudo dinero sea digital, tú puedes crear el dinero que tú quieras sin necesidad de gastar nada ni de pedirle permiso a nadie, porque el Banco de México tiene autonomía. Entonces busca reducir el circulante y eso nos va a afectar en el proceso inflacionario. No hablemos aún así también del control que van a tener sobre nosotros, porque todo va a ser digital. Ya no puedes pagar en efectivo. Todos los bancos y todo el gobierno, que hoy por hoy ya existe, pero va a ser más fuerte, todos saben en qué gastas el dinero, cuál es tu perfil de consumidor, cuál es tu perfil de gasto, si estás enfermo, si no estás enfermo, todo debido al gasto que tú tienes en las tarjetas de crédito o de débito, porque ustedes ya están acostumbrados a usar la tarjeta si te pagan en tarjeta, ¿no? ¿O quiénes de los que están aquí van al cajero, sacan 8,000 pesos y luego ya van gastando en efectivo sus 8,000 pesos? Entonces el banco saca un perfil completo de todo lo que ustedes hacen, cómo, cuándo, dónde, por qué y con quién. Todos lo saben, de tal manera que hacen ese perfil. Lo hace el mismo Facebook, si se han fijado. Le pones seguir a una página y luego te empiezan a llegar publicidad de productos similares. O buscaste en el Google, buscaste cómo dejar de roncar, y en Facebook te aparece aparatos para dejar de roncar y te empiezan a aparecer todo tu perfil psicológico y de consumo. Está en Google, Facebook, está todo. A eso súmale todo el perfil de consumo que tiene el banco de lo que tú haces y transacciones. ¿Sí me explico? Imagínense el control que se va a tener si todo México utiliza únicamente moneda digital. Todos van a saber qué haces, cómo lo haces, por qué lo haces y con quién lo haces. Cero libertad. Es otro esquema, pero también ahí está. Tercero, esta parte
él la promocionó como parte de su estrategia de gobierno. No nos vamos a endeudar, todo lo vamos a pagar con los ahorros, porque vamos a luchar contra la corrupción. ¿Ves? Y la corrupción, como dice López Obrador, que son cientos de millones de dólares al año, con esos cientos de millones de dólares al año, pues ya no necesitamos deuda, porque ahí está el dinero. Y vamos a recortar sueldos, y ahí está el dinero. Y vamos a tener una austeridad republicana. Y de esa austeridad republicana vamos a sacar el dinero necesario para pagar todo lo que tenemos. Y resulta ser que con la aprobación del presupuesto de egresos de gobierno federal de 5.8 billones, casi 1 billón de pesos más que el gobierno anterior, se aprobó que el 20% del presupuesto fuera deficitario. De ese 5.8, multiplícalo por 0.20, son más o menos 1.6 billones van a ser de deuda para cumplir con las obligaciones del Estado. Ayer acaban de pedir un préstamo al HSBC para refinanciamiento de la deuda de Pemex. Está en aprobación un préstamo de 500 millones para ir pagando los gastos de cancelación del aeropuerto de Texcoco. El año que entra van a pedir otro préstamo, más o menos de 2,000 millones de dólares, para poder finiquitar todos los gastos que se generó en la cancelación del aeropuerto de Texcoco. Todavía no entraban bien a gobierno, antes de 100 días, y ya tenemos una posible deuda de 3,000 millones de dólares. Muchísimo dinero antes de que pasen 3 meses. Si eso lo hicieron durante los primeros 3 meses, en los primeros 100 días, ¿qué va a pasar durante todo el gobierno? Obviamente vamos a vivir de la deuda. Todo va a ser deuda. Si el presupuesto es deficitario, si para mantener funcionando los organismos descentralizados o las paraestatales como es Pemex, o para pagar gustitos como es el aeropuerto de Texcoco, imagínense cómo viene de aquí para adelante. Cuarto punto, ahorita vemos por qué esta parte tiene que ver con lo económico. No se ha licitado ninguna obra, llámese aeropuerto, llámese la compra de pipas, la refinería Dos Bocas del Río en Veracruz. Y aquí sí quise ponerlo que en su compromiso número 52 dice que todo va a ser licitado y que va a incluir la participación de los ciudadanos y va a incluir a observadores de la ONU para licitar todo lo que el gobierno federal iba a comprar. El aeropuerto de Santa Lucía no se licitó. La refinería de Dos Bocas del Río sí se licitó. ¿Y qué pasó con las 3 empresas que fueron invitadas a participar en la licitación? No, 4, perdón. Una dijo no le entro, esto es una tontería. Y las otras 3 dijeron, no dijeron, presentaron un presupuesto de más tiempo y más dinero, porque la propuesta que dio el gobierno federal era absurda, era inútil, porque era el tiempo muy corto. Construir una refinería en un año es prácticamente imposible. Y el presupuesto que estaba dando el gobierno federal para construirla era risible. Era imposible que pudiera funcionar. Y ya comenta López Obrador, bueno, como esas constructoras fifis no quieren construir, la va a construir el gobierno mexicano. Pero a Pemex lo está rescatando con un préstamo de HSBC en unión con JP Morgan, que es una institución financiera norteamericana de las más poderosas del mundo, pero de las más pránganas también. Está salvando a Pemex de la quiebra con un refinanciamiento de deuda
¿de dónde va a construir Pemex otra refinería? ¿Qué es lo que está haciendo con la falta de licitación de obras tan grandes como estas? Está haciendo que los posibles inversionistas mejor se retiren de México. Al cabo, el gobierno mexicano puede construir hasta una estación en Marte, porque tenemos la capacidad, dijo López Obrador. A lo mejor sí, a lo mejor no. Pero lo que sí es seguro es que estás eliminando inversión extranjera, y al eliminar la inversión extranjera haces que el capital extranjero se fugue del país. No importa que las calificadoras te den buena o mala calificación, eso no importa. Pero sí importa lo que les estás diciendo a los inversionistas. Les estás diciendo: no vengan aquí porque no les vamos a dar obra ni construcción de ningún tipo. Los inversionistas que pueden construir una refinería, ellos buscan obra en todo el mundo. Ellos no necesitan a México para nada. Para nada necesitan a México. Se van a ir a otro lado. ¿Quién va a construir el Tren Maya? ¿Quién va a construir el tren que va a unir todo el istmo de Tehuantepec? ¿Quién va a terminar el aeropuerto de Santa Lucía? El comandante en jefe, es decir, no el comandante en jefe, perdón, el secretario de la Sedena ya dijo que el ejército no tiene la capacidad de construir un aeropuerto. Es decir, el ejército va a estar a cargo como supervisor, pero los que van a construir van a ser privados. Pero ¿cuántos privados van a querer entrarle a un lugar en donde el gobierno siquiera no les paga, o les va a pagar cuando les dé gana? ¿Ustedes le entrarían a un concurso de ese tipo? Vas a ganar $1,000,000, pero te los vas a ganar cuando yo quiera, y si no quiero, y si yo quiero, no te los pago. No, gracias. Y va a entrar pura empresa lacra, de esas que se quedan con los anticipos, ¿no? Que esas en México hay infinidad. Eso nos va a mermar entonces la inversión extranjera, y va a mermar la confianza con los inversionistas, va a generar fuga de capital, y va a hacer que nuestra balanza comercial sea más deficitaria que la que tenemos hoy por hoy. Siguiente, no conforme con lastimar ese tipo de situaciones, hay unas reformas a la ley fiscal para evitar lo más posible la devolución de impuestos. Es cierto, no aumentó impuestos. ¿Qué es lo que hacen ahorita los empresarios medianos y pequeños? Bueno, hacían, ya no pueden. Si yo tengo que pagar IVA al SAT, pero el SAT me tenía que devolver impuestos sobre la renta, yo le decía al SAT, mediante un escrito, de lo que te iba a pagar al IVA, de lo que te iba a pagar, perdón, de IVA, dedúcemelo de lo que me ibas a pagar de ISR, y estamos tablas. De esa manera, el empresario no perdía liquidez y podía seguir trabajando. Quitaron esa norma. Ese es un ejemplo, hay otro, ¿no? Quitaron esa norma. Ahora, si tú tienes que pagar IVA y tienes ISR a favor que te van a devolver, ya no puedes hacer ese cambio, y vas a tener que pagar IVA y esperarte los 6 meses que tardan en devolverte el ISR. Suponiendo que sean súper buenos y te lo devuelven en 2 meses. Bueno, 2 meses te vas a quedar sin liquidez con lo que pagaste del IVA. ¿Sí me explico? O sea, es mucha lana la que van a hacer que empieces a tener que jugar con el score para poder mantenerte como empresario, no perder liquidez, no perder clientes, y poder seguir generando producción necesaria. Eso sí, López Obrador, como es una muy buena persona, ya dijo que no va a haber auditoría en las empresas, que va a confiar en la palabra de las empresas. Pero lo que no dice es que si tú pides la devolución del ISR, tienes que recibir una auditoría. Las auditorías tú las recibes como empresas grandes,
la recibes con gusto porque tienes auditores, tienes contadores, fiscalistas, abogados, tienes un equipo de trabajo que te salva de las auditorías. Pero una pequeña empresa, si tiene el contador, ya está, ya es mucho. Y si tiene el contador le va a decir: mejor no pidas devolución del ISR, porque nos van a caer en auditoría y van a buscar hacernos daño. ¿Sí me explico? ¿Cuál es el afán de esto? De que para el siguiente año tú digas: mejor, ya no quiero devolución del ISR, no me devuelvas mi dinero, quédate con él, pero no me molestes. El gobierno no te va a molestar, pero se va a empezar a quedar con los excedentes de IVA y de ISR. Sí, no está aumentando los impuestos, pero te está quitando todas las prerrogativas que tienes como empresario para no pagar tantos impuestos. ¿Sí me explico? Cosa que las empresas grandes tienen y lo hacen. Tienen fiscalistas, tienen contadores especializados, no en evasión de impuestos, sino en buscar los recovecos legales para pagar lo menos posible de impuestos. Repito, cosa que va a mermar a las micros y pequeñas empresas. Aumento el salario mínimo. ¿Qué tiene de malo que te aumenten el salario mínimo? Inflación. Pero antes de la inflación, quieren aumentarlo este año otra vez 100%. ¿Cuánto anda ahorita? ¿Perdón? Aquí en Chihuahua. ¿Cuánto anda? 102.68 pesos. Si lo suben a 200 pesos, ¿qué pasaría si lo suben a 200 pesos? Cosa que sí están buscando hacer. Sí, pero ¿de qué vive Chihuahua? Chihuahua vive de las maquilas. Las maquilas pagan 600, 800 pesos, mano de obra barata. Por eso están aquí. Aparte que los chihuahuenses, bueno, los mexicanos en general, son muy chambeadores. Eres un chambeador y me cobras 600, 800 pesos por semana, ¿qué ando haciendo en otros lados? El momento que tú le subas al doble, van a tener que pagar 1,400 pesos por semana, mínimo. Sí, para la gente que trabaja está muy padre. El problema es que la empresa va a decir: ya no me conviene estar en México. Ustedes páguense esos 1,400 pesos por semana. Yo no. Yo tengo el capital para poder irme a otro país. Adiós. Y con la mano en la cintura, la inversión extranjera se va a ir. Porque, ojo, el salario mínimo no nada más define el salario mínimo, sino que de ahí vas definiendo todas las especializaciones técnicas, ingeniería, licenciaturas, etc. No nada más sube el salario mínimo, va a tener que subir el salario general. Y ahora sí, al subir el salario general va a pasar inflación. ¿Por qué inflación? Primero, va a haber mucha lana. Yo eso siempre lo platico en mis clases. ¿Se han preguntado por qué Chihuahua, siendo un pueblo bicicletero, es tan caro? Chihuahua tiene un teatro, nada más un teatro, el Teatro de los Héroes. Los demás son foros, auditorios, el mal llamado Teatro de la Ciudad. Es un cine que adecuaron de teatro, pero no es teatro, no tiene las características técnicas para hacer un teatro, no lo es. Tenemos un solo teatro. Y el chihuahuita, yo les digo, o nos digo, chihuahuitas fresitas. El chihuahuita fresita es capaz de pagar 800 pesos para ir a ver a Franco Escamilla al Teatro de los Héroes. Y utilizan uno de los mejores foros del país para escuchar a alguien contando chistes, que son muy buenos, pero no dejan de ser chistes.
y pagas 2,000, 2,500 pesos para ir a ver a ¿cómo se llama el ídolo de ustedes? El Julián Álvarez, ¿no? Y pagas 2,500 pesos para ir a ver a Julián Álvarez. Eso y más la bebida adentro, ¿no? Ay, si es Julián, 2,500, tiene que ser un bucal. Eso es de chaleco. Chihuahua es de los pocos lugares en donde el mismo lugar tienes dividido para los VIP y para la raza, y pagas más para ser VIP, aunque sea casi lo mismo, ¿sí? Como en el Cinépolis VIP, que la gente baja, no, pero huele a garnacha, ¿ves? Es una fonda cara. O sea, vas al cine a ver la película y en el VIP no, porque está el mesero pasando, huele a garnachas, o tiene el de enseguida carnitas, y luego tiene el de enfrente sushi, y luego el de una tiene... No. Bueno, hay gente que le gusta, muy respetable, pero a mí no. Yo voy al cine a ver el cine. Total, hay tanta lana en Chihuahua que logras malgastar el dinero y subir el precio de tu estilo y calidad de vida, cosa que en el DF puedes vivir con mucho menos, ¿no? Salvo la renta, todo lo demás es bien barato. Pero hay demasiada lana aquí. Ahora imagínense que suban el salario mínimo el doble. Se supone, o en teoría, debemos de tener mucho más dinero, porque todos vamos a ganar muchísimo más. En teoría. Y digo en teoría porque una empresa, vamos a ver, una empresa chihuahuense como Cementos, que de un día para otro le suba la nómina en una tercera parte de lo que hoy gasta, va a tener dos opciones: o subir el precio del cemento para sufragar el aumento en los salarios, o despedir gente. ¿Cierto? Toda empresa chihuahuense lo que va a hacer es o aumentar sus costos de venta o reducir el personal. Pero cualquiera de las dos opciones nos afecta. Los gobiernos socialistas, todos, lo primero que buscan es aumentar los salarios, porque la gente va a estar contenta, porque la gente no sabe que a mayor salario, mayor inflación. Ojo, a mayor salario. Aquí habemos 100 personas y yo traigo 1,000,000 de pesos aquí y se lo reparto de manera equitativa, y le toca a cada quien 10,000 pesos. Ya si alguien contrata, etcétera, etcétera, bueno, ya se empiezan ustedes mismos a pagar lonches, tortas, frutas, etcétera. ¿Qué pasa si de repente todos empiezan a subir sus precios? Hay dos opciones: o dejan de comprar lo que estaban comprando, o yo, gobierno bondadoso y benefactor, tengo que imprimir más dinero para subsanar el exceso de salario que ustedes están pidiendo. ¿Sí me explico? Pero cualquier fórmula que me pongan te va a afectar en tu producción y en tu sistema inflacionario, y va a reventar y va a colapsar el sistema completo. El aumentar el salario debe de ser proporcional a tu capacidad de aumentar tu producción, tus rentas, tus ganancias. Más ganancia, más salario. Pero no puedes, te aumento los salarios con la misma producción y la misma ganancia. Ese dinero puede funcionar como la flor de la abundancia. ¿Sí han escuchado la flor de la abundancia? El dinero que yo recibo se lo tengo que quitar a alguien más. El dinero que él dio lo tiene que recuperar de alguien más, hasta que llegue un punto en que alguien ya no pudo recuperar. O sea, alguien tiene que perder para que yo pueda ganar. Cuando aumento el salario mínimo, alguien tiene que perder para yo tener que ganar.
Nada se mueve en economía sin que tengas que afectar a otro. Nada, absolutamente. ¿Sí? Siguiente, la reducción del IVA en zonas fronterizas. Todos con bombo y platillo dijeron: ya estamos en el otro lado de la riqueza, ya vamos a ser ricos. Órale. Nada más que hay un detallito chiquito. ¿Cuáles son las empresas que trabajan en zona fronteriza? Extranjeras, maquila en su mayoría. ¿Cuántas empresas chihuahuenses hay en Chihuahua que produzcan? Un puñito, chiquitito. Yo vivo en Juárez. Mi IVA es de 8%. Yo cobro el 8%. ¿Estamos de acuerdo? El problema es que todos los bienes de consumo que yo compro como empresa los compro fuera de Juárez y me van a cobrar el 16%. Y yo nada más voy a cobrar el 8%. Siempre voy a tener déficit en mi IVA. ¿Y a quién le va a pagar ese déficit? Al gobierno. Todo el IVA que esté en contra mío, yo no se lo pago a las otras empresas, se lo pago a gobierno. Si todas las empresas de la frontera fueran de la frontera, los proveedores, estaría padrísimo, porque todos estarían con ese 8%. ¿Sí me explico? Y si yo, Juaritos, vendo al municipio de Chihuahua más, entre comillas, más padre, bueno, no entre comillas, no es cierto, porque el chihuahuita me va a pagar el 8% y se va a ir conmigo. ¿Sí me explico? Porque obviamente mis costos se reducen. Si yo vendo algo en 100 pesos en Juárez y vendo algo de 100 pesos aquí va a costar 100 pesos más el 16%, 116. En Juárez va a costar 108. ¿Sí me explico? Ahí en ese momento estaría padrísimo, porque yo puedo expandirme, porque voy a ser competitivo fuera de Juárez. Pero el problema es que si yo produzco algo en Juárez, todo lo compro fuera de Juárez, y todo lo que todo lo que compro fuera de Juárez va con el 16% de IVA integrado, y yo ya nada más puedo cobrar el 8%. Son situaciones que en realidad no benefician, pero se ve padrísimo, ¿no? Si verdaderamente el gobierno federal quisiera ayudar a los empresarios, rebaje el ISR del 30 al 20 y así proporcional. Ahí sí me ayuda, porque ahí estoy reduciendo los pagos que hago por mi ganancia. El ISR son pagos de mi ganancia. O sea, ya todo lo que yo gané le tengo que compartir el 30% al gobierno. Es mucha lana la que pago de impuestos. Si recortaras a 20 y de ahí para abajo, y la gente que gana menos de 10,000 pesos que no paga impuesto, ahí sí estás ayudando a ser productivo. Ahí sí me conviene ser empresario. Pero el IVA, nada. Me va a afectar la zona fronteriza. El día de mañana se van a acordar de mí. Otra situación: López Obrador, para tener el verdadero control de la economía y las finanzas de México, tiene que agarrar el control total sobre el Banco de México. Él tiene que decirle al Banco de México qué tiene que hacer y qué políticas tienen que hacer en conjunto para lograr hacer lo que quieren hacer. Cuando López Obrador dice: no, yo respeto la autonomía del Banco de México, y el Banco de México puede hacer lo que quiera de manera independiente, sin pedirme permiso, en ese momento le está entregando el sistema financiero y económico ¿a quién? A la banca. Comerciales,
de gobierno, al que quieras, pero le estás entregando el poder a la banca comercial. ¿Quiénes son los gobernadores del Banco de México? O subgobernadores, funcionarios de la banca comercial. ¿A quién va a beneficiar los trabajadores de la banca comercial? O sea, la banca comercial, ¿no? Es obvio. Así es. Pero le va a dar tanta autonomía al Banco de México que van a poder hacer lo que quieran, y eso nos va a llevar al despeñadero. Hablando de Peña, nos va a llevar al despeñadero. ¿Por qué? Peña Nieto nos deja un país quebrado. No sé si en este momento si agradecerle, porque gracias a ese país quebrado, López Obrador no ha implementado todas las medidas que quiere de un solo golpe. Se ha tenido que medir porque no hay lana. Y el Banco de México, repito, lo que va a buscar es quebrar al país. Al Banco de México le ayuda a quebrar al país. ¡Qué loco! Si debería ser una institución que beneficia al país. ¿Cómo es posible que un ente autónomo de gobierno, que nada tiene que ver con gobierno, es el que determina cuánto dinero hay en el país? Banco de México, que no tiene nada que ver con gobierno, es el que imprime el dinero, el que crea la moneda, cuando ese es una función que únicamente le debe corresponder al gobierno mexicano. La creación de moneda está a cargo de un ente que no depende de gobierno. Pero tiene que estar respaldado en algo, ya sea oro, sea petróleo, algo para poder imprimir, no puedes imprimir nada más porque sí. La pregunta aparte de eso es, por ejemplo, cómo en el dinero de tarjetas, cómo lo puedes medir, con qué lo vas a despachar. Okay. Tristemente, cualquier moneda del mundo está respaldada en nada. Estados Unidos respalda su oro, Estados Unidos respaldaba su dólar en el oro ¿hasta qué año? 1961. Perdón, 71. A partir del 71 no hay respaldo de oro. México respaldaba en oro y plata, ya no tiene ese respaldo. México fue desde 1970 más o menos. Si alguien puede buscar en internet o algo, billetes antes de los 70s, el billete dice: se pagará a la vista al portador 20 pesos en la tesorería del Banco de México. O sea, el billete era un pagaré por algo más importante. En Estados Unidos sí decía abiertamente: se pagará al portador la cantidad de $20 en oro de la Reserva Federal. Entonces tú traías oro, pero se llamaba oro papel. ¿Sí me explico? Cuando quitan ese respaldo de oro, lo quitan para poder imprimir lo que quieras de dinero, lo que te dé tu gana. Claro, no puedes imprimir tanto porque te va a afectar. ¿Cuál fue el problema de Venezuela? ¿Cuál es la inflación que trae Venezuela al día de hoy? ¿Cuánto? 1.020%. Del 95 a hoy, 1.020% de inflación. Porque ellos hicieron eso, están imprimiendo para poder sufragar la inflación. Pero lo que estaban haciendo es que entre más dinero imprimían, más inflación generaban. Por eso López Obrador quiere eliminar el dinero físico para ya no tener control sobre el dinero electrónico, porque no puedes tener control. ¿Sí me explico? Y con el dinero electrónico te hacen más tranzas.
¿A quién de aquí le pagan por tarjeta? Visa. 1, 2, 3. A esos 3 que les pagan por tarjeta Visa, el sistema Visa está en dólares, ¿sí? Si a ustedes les pagan, no sé, el dólar está a 20 pesos, a ustedes les pagan 2,000 pesos. Visa en su sistema dice tiene 100 dólares, no 2,000 pesos. ¿Sí me explico? Si el dólar subiera a 21 pesos de un día para otro, que se ha pasado, tu cuenta ya no debería ser de 2,000 pesos, debería ser de 2,100 pesos, porque tienes 100 dólares, no tienes 2,000 pesos. ¿Sí me explico? ¿Qué hace el banco? Tú vas al cajero y checas, ay, tengo mis 2,000, nadie me ha robado, y el banco ya se robó 100 pesos que eran tuyos. Estoy considerando una cuenta de 2,000 pesos. Hay cuentas Visa o tarjeta Visa que manejan millones de pesos. ¿Cuánto dinero no generas? Segundo elemento importante con esta situación que comenta el profe: cuando tienes dinero físico, el banco, hay algo que se llama reserva fraccional. Lo hemos visto en algunas de las clases. ¿Qué es la reserva fraccional? Yo llego al banco y deposito 100 pesos. El banco, por obligación y por ley del Banco de México, a través de la ley bancaria y de acciones, te obliga a tener únicamente 90 pesos físicos, líquidos. Se llama encaje legal. Como me obliga nada más a tener el 10%, que son 10 pesos, los otros 90 pesos, ¿qué hago con ellos? Los presto. Hasta ahí estaría padre. Esos 90 pesos que presté, no se van a pagar un carro, y la agencia tiene cuenta conmigo. ¿Y qué pasa con esos 90 pesos que presté? Vuelven a mí en una cuenta diferente, ¿cierto? Como por ley, ese es un nuevo depósito, guardo 9 y presto 81. Esos 81 me los vuelven a depositar a mí. Guardo 8.1 y presto 72. Presto 72. Esos 72 vuelven a mí en depósito. Guardo 7.2 y presto 64. Así me voy hasta que me quede 0 pesos. ¿Sí me explico? 100 pesos reales, físicos, 100 pesos que sí existen, se han convertido o se convierten hasta 2,600 pesos de dinero que no existe. ¿Por qué van a colapsar los bancos en el 2020? Porque hay tanto préstamo, pero no hay liquidez física para respaldar los depósitos hechos. Si toda la gente pide su depósito, oye, ¿sabes qué? Dame todo lo que deposité. Toda la gente en la línea pide su depósito. En realidad, ¿cuánto va a haber realmente? 100 pesos, que fueron los que llegó una persona y depositó físicamente. Nada más va a haber 100 pesos, pero en realidad le van a estar pidiendo 2,600 pesos. ¿Sí me explico? Con dinero físico es más difícil hacer esto. ¿Qué pasa si empezamos a manejar puro dinero, pura moneda digital? Pues va a ser más sencillo el poder inventar dinero. Ahora, México tiene un encaje legal del 10%. Estados Unidos tiene un encaje legal de 0%. Si alguien deposita 100, yo presto esos 100. Ese me vuelven a depositar y yo presto otra vez los mismos 100. Puedo inventarme dinero de manera infinita mientras la gente que está ahí no me pida su depósito. Y de ese dinero inventado me empiezan a pagar intereses de dinero real, trabajado, me empiezan a pagar. Ahí es donde empieza el enriquecimiento ilícito bancario. ¿Sí me explico? ¿Por qué? Porque ya no hay patrón oro, nada respalda al peso, ni al dólar, ninguna moneda del mundo, y
ya no tienes control sobre la moneda digital. Puedes inventar la que quieras. Ok, ¿preguntas hasta aquí de esto? Está padre, ¿no? Bueno, me gusta. ¿Qué les puedo decir? Siguiente. López Obrador propuso bajar la gasolina, ¿se acuerdan? Es más, fue su bandera principal. Vamos a bajar el precio de las gasolinas porque no me vale un pueblo pobre y un gobierno rico. ¿Está bien? Nada más que ya dijo que no va a quitar el IEPS. ¿Qué es el IEPS? El Impuesto Especial sobre Producción y Servicios. ¿Cuánto pagamos de IEPS? 4.81 pesos de gasolina magna y 4.6 pesos de gasolina premium. Si nos quitaran el IEPS, la gasolina magna ahorita pudiera costar 14 pesos. Pero gobierno dejaría de recibir 4.81 pesos por litro vendido. Por litro el IEPS va directamente a gobierno, 4.81 pesos. Si tú echas 20 litros, le estás dando a gobierno 96.2 pesos. De 20 litros, 100 pesos son para gobierno. Es un robo despoblado. Si López Obrador quisiera realmente hacer un cambio, tuviéramos que quitar el IEPS. ¿Cuándo lo va a quitar? Nunca. ¿Por qué nunca? Porque traemos un presupuesto en donde el 20% de ese presupuesto tiene que ser deuda. Vamos a tener que pedir prestado el 20% para poder sufragar los gastos. ¿Cuándo va a quitar el IEPS? Nunca. Incluso ya pasaron la propuesta de quitar el IEPS en la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados la rechazó, negó bajar el precio. No es bajar el precio de la gasolina, es quitar un impuesto especial. Y esa es la tendencia de los gobiernos socialistas, ¿no? El poder manejar impuestos inventados, y si no hay, pues los invento. En España, como bien saben, acaba de ganar el Partido Socialista y fue un gran éxito para la población tener un gobierno socialista que se preocupa por los pobres. Muy bien. Acaban de inventarse, porque es el término correcto, se inventaron el impuesto a la tracción. ¿Qué es el impuesto a la tracción? No atracción. Si andas de novio, préstame un impuesto. ¿Qué es el impuesto a la tracción? Que entre más carga traigas en el camión, más impuesto vas a pagar. ¿Alguien de aquí tiene familiares transportistas? ¿O ustedes son transportistas? Todos los transportistas lo que buscan es que el camión siempre vaya lleno de ida y de regreso, porque así me ahorro muchos costos y puedo tener más ganancia. ¿Estamos de acuerdo? Pero con el impuesto a la tracción, entre más carga traigas en el camión, más impuesto vas a pagar. ¿Eso a qué conlleva? A que ya te va a salir igual si llevas el camión vacío a que si llevas el camión lleno, porque ya no vas a tener mayor ganancia. ¿Sí me explico? ¿Por qué los pobres, usando el término de López Obrador, por qué los pobres están felices de que se cobre el impuesto a la tracción? Pues porque los pobres no tienen camión. ¿Sí me explico? Les vale un soberano comino si les cobran más a los transportistas. No se dan cuenta que entre más caro sea el transporte, más caro va a ser el precio de comercialización y más caro va a ser el producto final. ¿Estamos de acuerdo? Pero como la gente pobre, como dice López Obrador, no tiene conocimientos de ningún tipo, pues para ellos los ricos son los malos
ponles más impuesto y los pobres son los buenos, regálanos el impuesto que le quitaste a los ricos. ¿Sí me explico? Hay gente que ve a López Obrador como si fuera Robin Hood, ¿eh? Y no es broma, tristemente existe gente así, donde dice que López Obrador le está quitando a los ricos para darle a los pobres. Y sí, pero lo que no saben es que los ricos son los que generan la riqueza de México y los pobres no generan nada. Qué triste. Cuando veíamos, hay un problema muy grave en la visión socialista de la economía, en donde creemos que todos somos iguales. Y yo les pregunto, ¿nosotros somos iguales que Terrazas, el dueño de Cementos? ¿Quién es más importante? ¿Quién es más importante, él o nosotros? Yo. Socialmente nos han dicho que todos somos hijos de Dios y que todos valemos lo mismo. Ok. Los que somos creyentes sabemos que el juicio final no va a existir la riqueza y todos nos van a juzgar igual. Ok, sí, está bien. Pero si a Terrazas le pones impuestos que él ya no quiere pagar, cierra Cementos, Copachiza, Demec, y se va. ¿A dónde se va? A donde quiera, a cualquier parte del mundo se va a ir Terrazas. El problema es que va a dejar miles de familias sin trabajo. ¿Y qué le va a pasar a la ciudad de Chihuahua? Bueno, y Juárez, ¿no? Va a colapsar. La ciudad de Chihuahua va a colapsar por una sola persona que mueva sus empresas de aquí. ¿Sí me explico? O sea, tenemos ese gravísimo problema. Y López Obrador, en el sistema financiero y económico, nos enseña que los empresarios son malos. Y los ninis son buenos, porque los ninis sufren mucho. Porque en su casa los quieren poner a trabajar, no se vale. Ellos ya sufrieron, ya sacrificaron. ¿Sí me explico? Y subieron un meme, investigué y sí es cierto. Qué triste. Que una manifestación, a lo mejor de coto, pero sí hubo una manifestación de jóvenes que se quejaban porque estudiaban mucho. Eran 10 chicharillos. No, estaba en español. Lo más triste. Entonces, esa situación, esa cuestión nos va separando más e impiden que veamos consciente y objetivamente que el crecimiento económico no se debe al gobierno, se debe a la capacidad productiva de los empresarios locales, ni siquiera de las empresas extranjeras. Las empresas extranjeras llegan, dejan su dinero, es decir, nos dejan inflación y se van. ¿Sí lo explico? ¿Por qué Estados Unidos tiene la capacidad de imprimir todo el dinero que quiera? ¿Por qué Estados Unidos sí puede imprimir todo el dinero que quiera? Ajá. Porque exporta todos sus dólares, los exporta. ¿Quieres comprar petróleo? Primero tienes que comprar dólares y luego ya compras el petróleo. Es decir, los dólares que imprime el tío Sam, los gringos, están en todo el mundo. No tienen problema de un sistema inflacionario por exceso de divisa. Cuando vienen aquí, la Ford, sus ganancias las tiene en dólares, ¿cierto? El dinero que trae es dólar. Cuando llega aquí ya hace el cambio a pesos y ya puede pagar pesos, pero trae dólares. ¿Y dónde quedan los dólares? Aquí en México. Y se van a Filipinas y quedan en Filipinas. Se van a Rusia, quedan en Rusia. ¿Sí me explico? Tienen la capacidad
de poder imprimir el dinero que quieran. López Obrador quiere hacer eso, quiere implementar un sistema deficitario en donde puedas generar y crear la cantidad de pesos que quieras. Nosotros tenemos un pequeño problemita nada más, que nadie quiere los pesos. ¿Sí me explico? ¿Quién de los que pero no, ¿quién de los que está aquí? Bueno, sí. ¿Quién de aquí ha ido a Guatemala? A Belice. A Canadá. Vaya, en caridad de Dios, dos. ¿Aceptan el peso en Canadá? ¿Aceptan el peso? ¿Por qué no? Si es moneda, si es dinero, ¿por qué no lo aceptan? Yo les dije. Bueno, a lo mejor porque llevaban poquito, pero si llevaran 1 millón de pesos en maletas, ya se los aceptan. ¿Por qué no se los aceptan? Pues porque no vale el peso, porque es un papel sin valor. Pero las tarjetas sí, los extranjeros sí las aceptan. ¿Pero por qué las tarjetas sí las aceptan? Porque son dólares, no son pesos. Ya se les olvidó y los acabo de explicar. La Visa maneja su tasa en dólares, el Mastercard maneja su tasa en euros. Por eso Visa y Mastercard se aceptan en todo el mundo, porque no estás llevando pesos, estás llevando dólares. ¿Sí me explico? Tú vas a un tanachito, bueno, tanachito es un decir, en Inglaterra, no es un tanachito como aquí, ¿no? Y aceptan tarjeta. Tú dices, no, pues traigo 10,000 pesos y la hago. ¿Por qué te aceptan los pesos? Pues porque no son pesos. O sea, creemos que aceptan pesos, pero no son pesos. ¿Sí me explico? Acepta, el tanachito acepta porque el banco en el que hiciste el depósito recibió dólares, ese banco hace la transacción a la moneda local y al tanachito se lo paga en la moneda local. ¿Sí me explico? Porque son dólares, pero el peso no sirve para nada. Suponiendo también que alguien llega y le dice, yo te pago por unos tenis, te pago 10 millones de quetzales, ¿lo aceptarían? ¿Qué es eso para empezar, no? ¿Dinero qué? No, de Guatemala. El yuan es el chino, o el renminbi. Pues no lo vas a aceptar. Bueno, repito, porque el dólar se volvió de intercambio mundial en los acuerdos de Bretton Woods y posteriormente con la creación del petrodólar para intercambio del petróleo, y se acepta en todo el mundo. Pero es el único país en el mundo que puede hacer eso, nada más. México, con este tipo de situaciones, queremos hacer eso. Queremos ser Estados Unidos. Le digo nada más que tenemos el pequeño problema de que nadie quiere el peso. Es más, si ustedes tuvieran la posibilidad, yo les apuesto que aceptarían pago en dólares y no en pesos. ¿Por qué la diferencia del dólar canadiense y el americano? El canadiense está más abajo en 14 o algo así. El canadiense no deja de ser dólar. Porque el canadiense es lo mismo. O sea, no vale más que en Canadá. Si Canadá usara de moneda de curso legal el dólar norteamericano, que lo imprimiera la Reserva Federal, ahí sí. ¿Cuál es el único caso del mundo en que varios países utilizan una misma moneda? En Europa, el euro. Pero tuvieron que someter, todos los bancos centrales nacionales tuvieron que someterlos a la orden del Banco Central Europeo. El Banco Central Europeo es el que determina cuánto se imprime y cuánto le doy a cada país. Claro que no funciona. De la Comunidad Europea, Gran Bretaña salió y 6 países están en quiebra de la Unión Europea. Claro que el euro no sirve para
Nada. Bueno, sí sirve para que Alemania se enriquezca. Ahí está chido, porque Alemania es el que controla el Banco Central Europeo. Entonces, funciona así, de esta manera. Ahora yo les pregunto a ustedes, estas poquitas, porque son poquitas acciones, hay muchas malas que han hecho, estas son las menos gachas, sí, estas son las chidas. ¿Creen ustedes que estas acciones sean para beneficiar a ustedes como mexicanos? Que tú puedas perder todo tu afore en una mala inversión de un banco. Tengo mi afore con Banorte, tengo $1,000,000 de pesos, con eso voy a retirar todo dar. Sin consentimiento. Incluso, ¿quién de los que está aquí firma para entrar a una afore? ¿Quién firmó para entrar a una afore? ¿A cuál entró? Bueno, Azteca, el banco de López Obrador, ¿no? Es por medio de Azteca, va a entregar apoyos para... Todos los apoyos los va a entregar a través del Banco Azteca. Una persona, ¿quién más? 2, 3, 4. Regularmente, ustedes firman cuando se cambian, no cuando los ingresan. Cuando los ingresa, ¿quién los ingresa? El patrón. Ingresa a la afore que él considere correcta. Cuando se van a cambiar, ahora sí te empiezan a monsegar el alma a las afores. Oiga, quiere cambiarse, oiga, aquí tenemos mejores opciones, por favor. Te cambias y firmas. Porque no tienen el consentimiento de la persona, porque está en la ley. Y en Europa pasó lo mismo, y con esto cerramos con este ejemplo. La cuestión de la crisis del 2008-2009 en Europa llegó a ser tan fuerte que hubo muchos casos de pensionados, de ancianos, de viejecitos, como dice López Obrador, que se suicidaron porque se acabó su pensión. Incluso hubo ancianos que se prendieron fuego frente a los bancos. Los corrieron de su casa, se quedaron sin dinero, no tienen familia. ¿Qué hacen? Una de dos: o se suicidan o mendigan para poder comer. Muchos decidieron suicidarse. De ese tamaño son las consecuencias únicamente de esa modificación a la ley. Nada más de esa. Que puedan perder todo por lo que trabajaron toda su vida. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿No? Ah, perdón. Profe, ¿qué considera usted que nosotros como ciudadanía, qué acciones puede tomar la ciudadanía en contra de las acciones? En contra de las acciones del gobierno ya no pueden hacer nada porque no somos gobierno. Pero somos una democracia, porque sale cuenta que el gobierno no está y el pueblo. Lo más sano siempre es nivelar los poderes. A ver, si al ejecutivo le das Morena, al legislativo dáselo al PAN, y el judicial que esté fuera de esos dos partidos. ¿Sí me explico? O sea, que haya un equilibrio de poderes. Es la única manera en que se pueden platicar y negociar esta situación. No negociar, perdón, platicar y analizar correctamente. Entonces la participación ciudadana queda fuera de una gobierno. ¿Sí? Sí, pues ustedes votaron por López Obrador, él ganó porque ustedes votaron por él, ¿o no? Ah, resulta que nadie votó por él y avasalló. Sí, pero entonces sería eso para la próxima, que es en 2 años la próxima. Pero, por ejemplo, a Andrés Manuel, pues tiene el poder del Ejecutivo, tiene la mayoría del Legislativo, y con la Guardia Nacional, pues no tiene el Judicial. La Suprema Corte de Justicia ya tiene el control sobre la Suprema Corte de Justicia, que es el judicial. Entonces estamos a Ahí vamos.
Ahí vamos. ¿Qué más? ¿Cómo? Oaxaca tuvo todo el país. ¿Qué más? ¿Nadie más? Bueno, entonces, pues sería todo por parte del gobierno. Muchas gracias por atender.